Después de leer muchas biografías de santos, la mayoría de las personas se hace una pregunta muy difícil de responder. ¿Por qué los santos se creían pecadores? ¿Por qué decían yo soy un pecador? Y se ve en esas historias que cuanto más santos eran, tanto más lo afirmaban. Yo soy un pecador, yo soy un miserable pecador, tengo que hacer mucha penitencia. Ojalá hubiera podido contar todos mis pecados. Y así han hecho muchos de esos santos, quienes hemos leído bastantes historias de los santos, biografías y hagiografías, llegamos a esa conclusión. Y es que es muy importante que nosotros tengamos siempre presente las enseñanzas de la Iglesia Católica y que no nos dejemos desviar por herejías o por semi-herejías, podríamos llamarlos así, que han habido en la historia del cristianismo. Una de esas es el pelagianismo, que dice que el hombre no nació con pecado original. Y la enseñanza rotunda y constante y para siempre de la Iglesia ha sido que nacemos con el pecado original. Para explicarlo sencillamente, debo de decir que Adán y Eva eran como los representantes de la especie humana. Es decir, si una mujer que me está escuchando y yo hubiéramos sido ella, Eva, y yo Adán, hubiéramos cometido el mismo error. Es decir, fue la especie humana la que pecó contra Dios. Por eso es que se hereda el pecado original. Por eso es que nacemos con el pecado original. Y el pecado original deja con unas secuelas al ser humano y unas consecuencias de ese pecado. La principal que nos atañe al tema de hoy es que quedamos proclives al pecado, es decir, inclinados a pecar, con la inclinación a pecar, y toda nuestra vida sería un caos y un pecado si no hubiera sido por la redención que operó Jesucristo, viniendo aquí a la tierra, dando la vida por nosotros, pagando todos los pecados, como lo dice San Pablo, pagando la factura que debíamos y clavándola en la cruz. Él pagó todos nuestros pecados con esos atroces sufrimientos que tuvo, pagó todos los pecados de toda la humanidad. Obviamente de toda la humanidad que se quiera acercar a Él, que se arrepiente de los pecados que está cometiendo o que ha cometido en toda su vida y que se acoge a esa redención operada por Él. Entonces todos somos pecadores y todos nos mantenemos en pecado constantemente, a pesar de que Cristo instituyó la Iglesia Católica, dejó la jerarquía eclesiástica y los sacramentos y la oración, a través de los cuales podíamos salir de ese estado de pecado para que se nos abrieran de nuevo las puertas del cielo y poder acceder a través de ellas a la felicidad eterna tras nuestra muerte. Entonces, ¿qué quedó de esta situación? Quedó que todos los seres humanos que se bautizan y que reciben los sacramentos y que hacen oración tienen la posibilidad de que Dios los santifique, los ayude a ser mejores. Pero eso no significa que esa acción de Dios en nosotros sea mágica. Con solo hacer clic ya la persona queda santificada. No, nosotros continuaremos pecando todo el tiempo. Por eso la Iglesia Católica siempre ha recomendado que hagamos un examen de conciencia por la noche para ver cuántos errores cometimos durante el día y que tengamos la oportunidad de pedirle perdón a Dios, arrepentirnos y pedirle ayuda para mejorar al día siguiente un poco más. Siempre se ha recomendado la confesión frecuente, es decir, recibir el sacramento de la reconciliación con frecuencia. Tenemos el caso, por ejemplo, de la Madre Angélica, que creó ese canal de televisión que se llama EWTN, que dijo una vez, yo la escuché,
que llevaba 74 años confesándose una vez a la semana. Quiere decir que los santos siguen pecando, siguen pecando. Es decir, Dios opera la santidad en ellos, pero la naturaleza humana que quedó viciada, quedó inclinada al pecado, siempre se revela y no deja que Dios opere toda la santidad que quiere operar en nosotros. Siempre habrá esa rebeldía. Por eso mismo fue que Jesucristo instituyó el sacramento de la reconciliación. Por eso es que es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Y por eso hasta Martín Lutero, que fue el supuesto reformador de la Iglesia Católica, aceptaba que no podía vivir sin el sacramento de la confesión porque eso le daba mucha paz en su corazón. Siempre, siempre caeremos, siempre volveremos a caer. Y eso es histórico. San Pablo el apóstol, en una de sus encíclicas, dice que él termina haciendo el mal que no quería. A pesar de que quería hacer el bien, terminaba haciendo el mal que no quería. Si miramos la historia de la Iglesia, se dan muchos casos así. Santa Teresa de Jesús, cuando empieza a escribir su vida, por orden de su superior, dice: ojalá me hubieran permitido escribir mis muchos pecados y no todas las gracias que Dios me da a mí. Y a ella le interesaba eso muchísimo, era porque se daba cuenta que era bueno que la gente se diera cuenta que siempre seguirían siendo pecadores y que tendrían que acudir a la infinita misericordia de Dios para, arrepentidos, pedir perdón y que se les borrara esos nuevos pecados que había ya en el estado de la gracia. San Pablo de la Cruz, por ejemplo, 2 años antes de morir, ya con 79 años, iba a los pueblos a predicar y la gente le arrancaba pedacitos de la sotana para guardarlos como reliquia. Y él, cuando llegaba al sitio donde tenía que recluirse para al día siguiente empezar a predicar, o cuando salía, dormía para salir de regreso a su casa, decía, mientras almorzaban o comían, a los que estaban con él les decía: no saben cuántos se engañan. Se refería a eso de arrancarle pedacitos de su sotana para guardarlos como reliquia. Se engañan porque yo soy un pecador, yo lo que necesito es gastar lo que me queda de vida para hacer penitencia por todos los pecados que he cometido. Otro santo más moderno, San José María Escrivá de Balaguer, le pidió al que lo siguió en la dirección del Opus Dei, que fue lo que él fundó, a Monseñor Álvaro del Portillo, le dijo que por favor en la tumba pusiera José María Pecador, para que se tuvieran en cuenta que la santidad la produce Dios en la persona, pero que la persona continúa teniendo fallas y teniendo pecados. San Pablo de la Cruz, como acabo de contar, a pesar de que todos lo consideraban santo, él no se consideraba santo. Él sabía que seguía cometiendo pecados. ¿Y esto por qué ocurre? Hay varias explicaciones al respecto. Ya estoy empezando, ya alcancé a dar unos tips acerca de esto, pero quiero añadir algo más. En primer lugar, San Pablo de la Cruz, era a lo que me refería, decía otra frase que era la siguiente. Acordémonos que él vivió en el siglo XVIII y no existía la luz eléctrica. Entonces, de noche, cuando uno entraba a una habitación, tenía que entrar con una tea ardiente, con una vela, con algo para iluminarse. Y decía: cuanta más luz haya, tanto más se ven los detalles. Y él decía: si uno entra a una habitación a oscuras, no ve cómo está la pared, no ve cómo está el techo, no ve cómo está el piso, y si hay un mueble, no ve cómo están esos muebles. Pero si uno prende una pequeña luz, empieza a ver detalles, por ejemplo, agrietada la pared, el piso roto, una telaraña por allí, un hueco en el techo, unas manchas en las paredes. Cuanto más luz haya, más se ven las manchas. Entonces, en la medida en que la persona va avanzando en santidad, va adquiriendo más luz, porque Cristo vive más en él, con él. Y entonces ve más sus defectos. Y entonces, al ver tanta misericordia que ha recibido de Dios,
se siente dolido de tener tantas manchas, tantos pecados. Además, recordemos lo que Jesús dijo: a quien más se le dio, más se le exigirá. Entonces los santos eran conscientes de eso, y no solamente intelectualmente, sino que lo veían en sus propias vidas. He recibido tantas luces. San Francisco de Asís, por ejemplo, le dijeron, uno de sus hermanos le dijo: Francisco, Francisco, hermano Francisco, la gente está diciendo que tú eres un santo, ¿tú qué dices de eso? Y él, después de meditarlo unos segundos, dijo: si alguien hubiera recibido, un ladrón o un asesino, una persona bien mala, hubiera recibido las gracias que yo he recibido, te aseguro que él sería más santo que yo. Fíjate, él no negó su santidad, porque dice, sería más santo que yo sé que soy, que Dios me ha hecho muy santo, pero como soy tan pecador, de seguro el día del juicio me va a ir peor que a otros que sí respondieron o correspondieron mejor a las gracias de Dios. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en la medida en que nosotros amamos más, nos duele más las ofensas que le hacemos a esos que supuestamente amamos. O sea, si yo ofendo a un extraño, pues me arrepiento porque no está bien. Pero si ofendo a un ser querido, a uno que debería yo amar mucho, por ejemplo un hijo o mi esposa, pues a mí me duele mucho más haber ofendido a mi esposa. Por eso es que me siento más mal, más pecador al ofender a mi esposa o a mi hijo que al ofender a un extraño. ¿Y qué pasa con los santos? Que estaban tan enamorados de Dios, estaban tan enamorados de Jesucristo, que les dolía muchísimo y sabían que Jesús esperaba menos pecados de ellos, menos ofensas de ellos, por todas las gracias y la cercanía que había tenido con ellos. Por eso todos los santos, cuanto más se acercaban a la santidad, cuanto más amaban a Jesucristo, más se arrepentían de sus pecados y más graves los veían, porque efectivamente es más grave ofender a un ser querido que a un extraño. Finalmente, es importante tener en cuenta que en la medida en que te dejas limpiar por la acción de Dios, los sacramentos, la oración, el estar más cerca de Él, favorece que Dios refleje su santidad en ti. Entonces, cuanto más te dejas limpiar pasivamente, porque es Dios el que actúa con su gracia, transformándome en una buena imagen de su santidad, la santidad de Dios, pues más se ve la acción de Dios en mí. Él me hace más santo, Él te hace más santo en esa misma medida. Aunque y tú sigas pecando y sigas teniendo que hacer examen de conciencia, sigas teniendo que arrepentirte, sigas teniendo que confesarte hasta el último día de tu vida. Porque siempre tienes más pecados y siempre descubres más pecados y siempre te duelen más porque se lo estás haciendo a ese que dio la vida por ti. Los santos estaban apasionadamente enamorados de Jesucristo y lo amaban con tanta intensidad que se arrepentían y sentían mucho dolor por sus pecados, porque habían ofendido a un Dios tan bueno, a un hombre que dio, un hombre Dios y hombre, que dio la vida por ti y de esa forma tan afrentosa y tan terrible. Por eso, ahora sí puedo decir algo que no me habrías entendido al comienzo de este video, si lo hubiera dicho al comienzo de este video. Ser santo no es no pecar. Ser santo es dejar reflejar la imagen de la santidad de Cristo en ti, aunque sigas siendo pecador. Entonces, si la muerte te coge recién confesado, recién arrepentido y limpia tu alma, pues pasas al cielo sin pasar por el purgatorio, que eso es ser santo. Y probablemente la iglesia te canonizará. Muchos hay que no canonizó y que fueron santos, pero puede que a ti te canonicen. En cambio, si te coge en el pecado y sin confesarte y sin alcanzarte a haberte arrepentido, pues entonces tendrás que pasar por el purgatorio y por lo tanto no serás santo. ¿Ves? Entonces ser santo no es no pecar. Ser santo
estar en la disposición de estar recibiendo la gracia para que Dios refleje en ti su santidad. Eso es principalmente la definición de la santidad. Ya con todos estos visos que di, quizás lo podamos entender mejor.